paz y gracia del Señor. Recordemos las raíces de la Iglesia Católica Romana. ¿De dónde viene la doctrina de la Iglesia Católica Romana? ¿Qué parentescos tiene esta con la Babilonia antigua? ¿Es o no la Babilonia apocalíptica? Por 2 o 3 similitudes, se merece ser llamada la Gran Babilonia Madre de las Rameras. El Papa es el vicario de Cristo, o sea Vicarius Filii Dei, según la doctrina católica. En la tiara del Papa se escribía Vicarius Filii Dei. Si calculamos el valor numérico de las letras que componen este título, suma 666. Hay muchos nombres tanto empresariales como de personas, que llevan este valor numérico. Cuando la Iglesia Católica Romana notó esto, quitaron el texto de la tiara, pero la doctrina que el Papa es el sustituto del Hijo de Dios, de todas formas quedó en vigencia. Pero como hemos visto que la doctrina de la Iglesia Católica es otro evangelio, así también el Papa está contra Cristo con su propio antievangelio apostólico, que no es el evangelio de la Biblia. Así inventaron su magisterio, como supuesta inspiración divina y palabra de Dios, por causa de que la Biblia contradice sus doctrinas. Todo católico se ve forzado a recurrir a este mágico evangelio, cuando no coinciden sus falsas enseñanzas con la Biblia. Se estima que la Iglesia Católica ha asesinado durante su historia, unas 50 millones de personas. El sistema católico ha estado ebrio con la sangre de los santos. El capítulo 17 de Apocalipsis cuenta sobre la Gran Babilonia, la cual es la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. La ramera en la Biblia siempre representa la práctica de adulterio, carnal o religioso. El adulterio religioso es idolatría en vez de servir al Dios verdadero. Esta gran ramera junto con la bestia hace guerra contra el Cordero, y contra sus santos. La ramera es un sistema religioso, que hace guerra contra el Evangelio de Jesús. De esta ramera la Biblia usa el nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Iglesia Católica Romana se llama a sí misma Iglesia Madre, y llama por medio del ecumenismo a los hijos caídos de la fe católica, el volver al seno de la Iglesia Madre. El distintivo de esta ramera va bien con la Iglesia Católica si es Iglesia Madre. Pero ¿qué tiene que ver la ramera y la Iglesia Católica con la Babilonia, si el nombre de la ramera es también Babilonia la Grande? Babilonia, o Babel significa mezclar. La Iglesia Católica es una mezcla de algo, porque se llama Babilonia la Grande. Para que esta relación de la Babilonia a la Iglesia Católica sea aclarada, tenemos que hacer un corto resumen de la historia de la Babilonia. La Torre de Babel fue construida en la tierra de Sinear, cuando en toda la tierra se hablaba un solo idioma. El objetivo de la Torre de Babel, y de la religión que rodea a esta, fue arrastrar a todo el mundo a esta idolatría. Después del diluvio la religión de Babel, era la religión principal del mundo, y de verdad es la fuente original de las falsas religiones que hay en el mundo. Por eso Dios mezcló los idiomas de los pueblos, y los dispersó desde allí por toda la tierra, para que no todo el mundo sea contaminada de esta religión diabólica. La Torre de Babel fue dedicada a la idolatría. En la Torre de Babel se ejercía la religión donde se adoraba al sol. Nimrod fue el rey de Babel, y después de su muerte su mujer empezó a liderar la religión de Babel. Los babilónicos practicaban astronomía con entusiasmo, y ellos santificaron el domingo como el día del sol, o sea Sunday, y el lunes como el día de la luna, y los otros 5 días santificaron a otros planetas. Cuando Semiramis dirigía la religión de Babel, ella empezó a enseñar que Nimrod se había convertido en dios del sol, o sea Baal. Semiramis se quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien dio el nombre Tammuz, quien fue adorado como dios del sol. Semiramis empezó también a enseñar que ella era virgen. En la religión de Babel, estaban en uso también los confesionarios, para que pudieran confesar en secreto sus pecados a sus sacerdotes. También en Babel la gente tenía que repetir oraciones, y para que mantuviesen en orden usaron rosarios en sus oraciones. Después de la muerte de Tammuz, Semiramis ordenó el 25 de diciembre, como el día de cumpleaños de Tammuz, que era también el día de cumpleaños de Nimrod. El 25 de diciembre, se hizo un día memorable anual, donde se emborrachaban para Baal y se sacrificaban niños. En el 25 de diciembre se levantaba para Tammuz un árbol conífero, que se adornaba con bolas redondas que simbolizaban el sol. Desde Babilonia, este culto de la madre y el niño se propagó también a Egipto, donde tenía el nombre Isis Horus, donde Ra era como el dios del sol.
En Babilonia se desarrolló con el tiempo, un reinado sagrado santo, donde el rey se hizo un intermediario de las bendiciones de Dios, al lado de los sumos sacerdotes. En la religión de Babel había un consejo separado de los sacerdotes, que fue dirigido por el sumo sacerdote. Los sacerdotes de Babel no podían casarse, pues estaba prohibido para ellos. Hacer estatuas e imágenes de los ídolos y su adoración, pertenecía a la religión de Babel. Se inclinaban ante las imágenes de los ídolos y también se las besaba, y se las sacaba a las calles en días festivos. Cuando el Imperio de Roma nació y se desarrollaba, la vida religiosa de Roma fue liderada por el sumo sacerdote, Pontifex Maximus. Cuando se extendió el Imperio de Roma, los romanos empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. La religión de Roma se mezcló con las religiones de los grecos, egipcios, sirios, persas y babilónicas. En el Imperio de Roma, se formó una completa mezcla de religiones, o sea, sincretismo. Como la vida religiosa era tan colorida, los romanos dispusieron una obligada adoración al emperador, que hizo del emperador alguien divino, y de esta manera vino a Roma la realeza sagrada, imperialismo. Los romanos creían que tenían que gobernar el mundo entero, con la dirección del sumo sacerdote de Júpiter, esto es Pontifex Maximus. Symmachus, quien era el sumo sacerdote de Roma o Pontifex Maximus, se llamó a él mismo hombre de 7 montañas. Este nombre del hombre de 7 montañas, ha quedado en los libros de historia, porque de las cartas de esa época se ha encontrado que el sumo sacerdote y Pontifex Maximus, era llamado con este nombre. Según la opinión de los romanos, el mundo puede ser gobernado únicamente por él, el cual gobierna en Roma, en la ciudad de 7 montañas. Julio César recibió el título de Pontifex Maximum, o sea sumo pontífice, y así los emperadores empezaron a usar de ellos mismos este nombre. Los emperadores dirigían el Estado y también la vida religiosa de Roma, ya que el emperador era el líder de la religión, el sumo sacerdote Pontifex Maximus. Constantino el Grande, se convirtió al cristianismo en el año 312, y él como el sumo sacerdote Pontifex Maximum, tomó en uso el nombre Vicarius Christi, o el sustituto de Cristo. Se piensa que la influencia de su familia, fue en parte la causa de su adopción del cristianismo. La nueva religión de Constantino, se hizo católica general común, o como la conocemos universal. Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos, sin arrepentimiento ni conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica, que se hizo la nueva religión de Roma. Como el líder de la iglesia, Constantino hizo construir iglesias para los cristianos, pero al mismo tiempo consagró los templos paganos. En la religión de Constantino había al principio mucha libertad, y aceptó mucha diversidad. Pero poco a poco la Iglesia católica, aumentaba más y más doctrinas y ritos paganos al cristianismo católico de Roma. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, llamada Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado, oficialmente al del emperador. Tras su edicto se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos, incluyendo el derecho a competir con los paganos en el tradicional cursus honorum, para las altas magistraturas del gobierno otorgando privilegios al clero, y los líderes cristianos alcanzaron una mayor importancia. Como ejemplo de ello, los obispos cristianos adoptaron posturas agresivas, en temas públicos que nunca antes se habían visto en otras religiones. Ahora bien, próximamente vamos a ver en orden cronológico, la formación de la doctrina de la Iglesia Católica de Roma. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, donde los años son después de Cristo. En el año 312 el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. En ese entonces plantó una semilla, de la cual más tarde se hizo la Iglesia Católica Romana. Desde el año 312 empezó a influir una fuerte ola de enseñanzas paganas, que se agregaba a este llamado cristianismo, que la Roma de Constantino representó. Desde este año, se puede contar la fundación de la Iglesia Católica de Roma, que fue hecho oficial en el año 380 después de Cristo. En el año 321, Constantino hizo del Día del Sol, o sea del domingo, el día de reposo. El Concilio de la Odisea dio una orden en el año 364. Dice: los cristianos no tienen que ser como los judíos y estar desocupados, sino tienen que especialmente respetar, siendo cristianos, si es posible, no hacer trabajo alguno en ese día domingo. En el año 375, empezó la veneración de ángeles, santos muertos y uso de imágenes.
En el año 378, un obispo romano llamado Damascus, heredó del emperador el liderazgo religioso, los títulos de Pontifex Maximum y Vicarius de Cristo. Así, el trono del Papa de Roma se hizo el heredero del culto babilónico del sumo sacerdote. Desde entonces todos los papas de Roma han tenido estos títulos. Inmediatamente después que Damascus se había hecho Pontifex Maximum, entraron en la Iglesia Católica Romana en posición dominante, las ceremonias babilónicas y otras enseñanzas de religiones paganas, en la Iglesia de Roma. En el año 380, el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio de Roma. Así, nació oficialmente la Iglesia Católica Romana. En el año 381, empezaron las oraciones extraoficiales a la Virgen María, Madre de Dios y Reina del Cielo. En Babilonia se adoraba a la Reina del Cielo. En el año 354, el obispo de Roma Julius I, ordenó que el día del nacimiento oficial de Cristo, es el 25 de diciembre. En Babilonia era la fiesta de Tammuz el dios muerto, en la misma fecha. El 25 de diciembre era también el cumpleaños de Mitra el dios de los persas, y del emperador de Roma. En la Biblia no se menciona ni se observa la fecha de nacimiento de Cristo. Jesús no instituyó la Navidad ni los apóstoles, y la Iglesia primitiva no observaba para nada la fiesta del nacimiento de Cristo. Está claro que la Iglesia Católica Romana quiso celebrar el día del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, para que puedan continuar festejando la fiesta de Tammuz. En Babilonia se celebraba una fiesta en la misma fecha. En Babilonia el 25 de diciembre era el día de solsticio de invierno, y el día del nacimiento de Tammuz. Tammuz era llamado también en Babilonia, con los nombres de Baal-Berit, y el señor del abeto, o sea el árbol de Navidad. Los egipcios y persas celebraban el día del nacimiento del niño Sol, su dios, el 25 de diciembre. Muchos nombres como Mitra, Horus, Isvara, Bakchus, y Akchus, y Adonis, significan el niño Sol. El origen de la adoración al niño Sol, empezó en Babilonia donde Tammuz era este niño. Así que las raíces de la celebración del nacimiento de un niño divino, en el 25 de diciembre, están asociadas evidencialmente a Babilonia, de la cual se propagó a todo el mundo. Pero muchos dirán que festejan el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Pero si tú naciste un 5 de mayo, no vas a festejar tu nacimiento, un 10 de julio. Si etimológicamente se desconoce la fecha del nacimiento de Cristo, entonces no se puede aseverar ese día para celebrarlo como su nacimiento, y entonces pregúntate qué cacahuate estás festejando ese día. El 25 de diciembre era en Roma un día de fiesta, porque también allí había llegado la fiesta de Tammuz, el 25 de diciembre. Para la celebración de Tammuz en Babilonia, se usaba un árbol conífero, que era adornado con bolas redondas que simbolizaban al sol. Los babilónicos adoraban al sol, y por eso adornaban el árbol con bolas del sol. Además, una parte del 25 de diciembre era el sacrificio de un cerdo. En el año 394, empezó la misa como rito diario en la Iglesia Católica Romana. La noche entre el 24 y 25 de diciembre del año 394, se celebró la misa para Cristo, donde el sacerdote bendijo el pan y el vino, y pasó la conversión o singularidad de la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo, y de la sustancia del vino en su sangre. De esta misa de Cristo, o Crismas, que por primera vez se practicó en el año 394 después de Cristo, se empezó a usar el nombre de la misa de Cristo, lo cual es Crismas o Navidad. En el año 400 la Vulgata latina de Jerónimo, se convirtió en la traducción oficial de la Iglesia Católica. En el año 431 en el Concilio de Efeso, comenzó la exaltación de María, y el término Madre de Dios, fue aplicado a ella por primera vez. En Babilonia se oraba a la Reina del Cielo, quien era virgen. La Reina del Cielo, era describido como una madre que tenía un niño en sus brazos. En el año 500, vinieron a la iglesia las vestiduras especiales para los sacerdotes, que los separaban de la gente normal de la iglesia. Los colores oficiales del sacerdocio babilónico, son el púrpura y el escarlata. Los sacerdotes católicos, usan esos colores. La doctrina del purgatorio era enseñado originalmente en Egipto y Grecia, pues cuando las religiones se mezclaron, llegó a ser parte de la religión de Roma, y en el año 593 Gregorio el Grande, abrió camino para la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica. En el año 553, María fue hecha una virgen eterna.
En el año 600, la Iglesia de Roma tomó en uso la oración a María y los santos muertos. En la década del 600, Bonifatius, quien era un obispo de Roma, tomó primero el título de papa, afirmando que él es el seguidor de Pedro, aunque en realidad los obispos de Roma son herederos del culto de sumo sacerdote de Babilonia, que en Roma era llamado con el nombre de Pontifex Maximus. En el año 709, se empezó en la Iglesia a besar los pies del papa. Esta costumbre vino directamente de las religiones paganas. En el año 787, el Concilio de Nicea legalizó la adoración de la cruz, las imágenes y las reliquias. En el año 850, se instituyó un concepto. El agua bendita, mezclada con una pizca de sal y bendecida por el sacerdote. En el año 890, empezó la adoración de San José. En el año 1079, el Papa Bonifatius VII estableció el celibato sacerdotal mandatorio. También en Babel, para los sacerdotes estaba prohibido casarse. En el año 1090, se empezó a usar el rosario. En el hinduismo también se usa el rosario. En el año 1184, el Concilio de Verona estableció la Inquisición de los herejes. En el año 1190, se empezó la venta de bulas e indulgencias, con los cuales se perdonaba los pecados en la Iglesia. En el año 1215, el Papa Inocencio III definió la transubstanciación, en la cual el sacerdote convierte el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo como doctrina oficial. En el año 1215, el Papa Inocencio III implantó la confesión auricular de los pecados al sacerdote en vez de a Dios. En el año 1220, el Papa Honorato III decretó la adoración de la hostia. En el año 1251, Simon Stout de Inglaterra inventó el escapulario, que es una pieza de tela marrón, que se usa junto con la imagen de la Virgen María, porque se supone que tiene poderes sobrenaturales. El uso del escapulario se acompaña de promesas como la protección de la condena eterna, o algunas otras bendiciones. En el año 1439, el purgatorio fue proclamado como dogma de fe por el Concilio de Florencia. En el año 1439, la doctrina de los 7 sacramentos fue confirmado. En el año 1545, el Concilio de Trento declaró que la tradición y la Biblia son de igual autoridad. En el Concilio de Trento también los libros apócrifos no canónicos fueron añadidos a la Biblia. En el año 1547, la Iglesia Católica Romana decretó en el Concilio de Trento, diciendo: si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios por solo la fe la gracia de la justificación, el tal sea excomulgado. En el año 1854, Pío IX promulgó la Inmaculada Concepción de María. En el año 1870, el Concilio Vaticano aseguró la infalibilidad del Papa, en materias de fe y moralidad. En el año 1931, el Papa Pío XI confirmó de nuevo la doctrina de la Virgen María como la Madre de Dios. En el año 1950, Pío proclamó la Asunción de María. En el año 1965, María fue nombrada Madre de la Iglesia, por Pablo VI. La Torre de Babel se construía en la tierra de Sinear, cuando en toda la tierra había una lengua. La intención de la Torre de Babel y de la religión que tenía que ver, era conseguir que todo el mundo se una a esta idolatría. La Iglesia Católica de Roma y su jefe Papa, están creando por medio del ecumenismo una iglesia mundial, como Constantino. Semiramis, la Reina del Cielo, era virgen, y a ella había que orar y adorar, y por medio de ella vendría la salvación. La Iglesia Católica Romana tiene Virgen María, cuyo título disfraza a la Reina del Cielo, a quien hay que orar y adorar, y quien es la mediadora entre un católico y Jesús. En la religión de Babel, estaba el culto de la madre y el niño, representado en las pinturas e imágenes, como un infante o niño en brazos de su madre. En torno a la cabeza de la madre se ponía la luna, y a la cabeza del niño una aureola. La Iglesia Católica tiene la estatua de María, donde María tiene en sus brazos al niño Jesús, con las mismas facetas. En la religión de Babel se confesaba los pecados en secreto para los sacerdotes. La Iglesia Católica Romana tiene el confesario, donde el sacerdote declara los pecados perdonados a la persona. En la religión de Babel también se recibió la limpieza de sus pecados, y la nueva vida o renacimiento, por medio de rociar el agua. En la Iglesia Católica Romana, también se ha vinculado al sacramento del bautismo en aspersión de agua.
En la religión de Babel, se usaba rosarios. En la Iglesia Católica Romana, se los usa también. En la religión de Babel, el 25 de diciembre era el cumpleaños del dios muerto. La Iglesia Católica Romana estableció el 25 de diciembre, como fecha del nacimiento de Jesús. ¿Y de dónde lo sacaron? En la religión de Babel, había un consejo de los sacerdotes liderado por el sumo sacerdote. En la Iglesia Católica Romana, el Papa lidera a los cardinales. En la religión de Babel, los sacerdotes no podían casarse, fue prohibido para ellos. Los sacerdotes de la Iglesia Católica de Roma, tampoco pueden casarse. Pero recordemos que el apóstol Pedro tenía su esposa. En la religión de Babel, se adoraba a las estatuas y las imágenes de los dioses falsos, y se les paseaba por las calles en días especiales y festivos. En la Iglesia Católica Romana, se adora la estatua de María y las imágenes de los santos, y también se les pasea por las calles en días festivos. La Iglesia Católica Romana, ha mezclado en su doctrina, las doctrinas y rituales de las religiones paganas. La Iglesia Católica y su doctrina, es profundamente pagana, y las raíces del papado son de origen pagano. Si vieron el video, titulado Verdad o Tradición, se darán cuenta que Babilonia la Grande, o mejor dicho la mezcla grande, es nada más que la Iglesia Católica Romana. Si tú te vistes con un pantalón de policía, podríamos decir que tal vez lo usas porque tu pantalón de civil está mojado, no porque seas o quieras aparentar un policía. Pero si te vistes completamente con traje de policía más con una placa y arma de fuego, no puedes negar o ser policía, o buscar intencionalmente aparentar uno. Asimismo, los profesores de escuela y los médicos, mayormente usan los mismos delantales, y es difícil distinguir quién es quién. Solo por títulos y credenciales, es más fácil comprobar los oficios. La católica romana, no solo aparenta, sino que es al 100% la Babilonia apocalíptica, no solo por sus raíces mezcla paganas, sino por sus intapables credenciales romanas. Pueden haber pocos lugares en el mundo con 2 o 3 rasgos similares, a los de la Babilonia apocalíptica, pero ninguno se los lleva todos como la católica romana, al 100%. Apuntar esos lugares por solo 2 o 3 similitudes, es ser un forrador de la mentira, y es decir a su vez que todo el que lleva delantal blanco, son todos médicos, o son todos profesores. La Gran Babilonia Madre de las Rameras es una institución religiosa, no solo porque se oyen en ella la voz de esposo y esposa, sino porque se practica la hechicería según Apocalipsis. Quien quiera que ame a Dios y su palabra, está obligado a contar la verdad para los católicos. Ama a los católicos y contales la verdad, sobre su religión que no está basada en la Biblia. Amén.